Castro casi lo pisa. Epa, aplica un manotazo. Julio González. Es Castro, Germán. Sí, Castro, se enojó el jugador de 2 de mayo porque supuestamente al menos por el gesto que realiza es que lo sostuvo de la pierna, por eso reaccionó el lateral izquierdo. Zamudio está para pegarle con la derecha. Contreras con la zurda, como dijiste, Jorge. Sobre la banda derecha, tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano, que quiere el primero. Ya tuvo una chance clarísima con Contreras, que terminó desaprovechando el regalo de Barreto. Pasa por encima de la pelota, atención, va corriendo Zamudio, pasó por encima de la pelota Zamudio, el centro de Contreras, le queda Zamudio más lejos afuera. Tiro de portería para el 2 de mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato argentino, empataron 1-1 Riestra y Vélez, y con este empate parcial Vélez saca un punto de diferencia, tiene 43 punteros, segundo Huracán con 42. Bueno, estaba mirando de paso las redes. ¿Qué pasó en ese juego? ¿Quién debutó, Gerardo? Un streamer ingresó en el compromiso y a los 30 segundos fue modificado en Riestra, Jorge. Hasta emitió una especie de plagueo, diría por allí Juan Sebastián Abrujita Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata. Como una especie de falta total de respeto a los futbolistas que están allí en la Argentina con lo que pasó en ese empate de Riestra ante Vélez. De Vélez, sí, señor, 1-1. Y Vélez sigue en la punta. Sigue en la punta, 43 a un punto Huracán, que tiene 42. Ahora salida para Ameliano. Decidí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas, participa del sorteo. Carga Ameliano, vino el gol, está. Pelota que pega en el travesaño. Remate de Tora, les pegó en el travesaño. Jugada rápida sobre costado izquierdo. Insiste el equipo de Ameliano. Va Paredes, apunta el disparo. Que cerca del poste izquierdo de Sardín pasó ese remate. Casi convierte el conjunto de Aldo Bobadilla. Llegada clara entre Coronel y Torales. El disparo fue de Coronel. Pegó en el travesaño, niño. En el travesaño, el disparo allí de Coronel, sigue presionando ya en el comienzo esa de Piro Contreras, ahora está de Coronel, el rebote, buena llegada nuevamente del equipo de Ameliano, de los dos el que está mejor, coincidentemente con el tema de viento fuerte, tiene viento a favor. Buena chance de Ameliano, que en los primeros minutos es el que está mejor parado del campo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia, el nuevo Caricia de 2 litros, indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Mejor Ameliano, que ya tuvo 2 chances, una que terminó fallando Contreras, el otro que pegó en el travesaño, el disparo de Coronel, sacando Servín, la pelota viene arriba para el 2 de mayo, que le cuesta hasta aquí en campo de Tenidense. Saracho va recogiendo por el medio, tocando para Zamudio con Bogado, mueve en campo arriba de Ameliano. Por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Responde los de mayo con Brian Ayala, que va corriendo sobre la zona izquierda, no va a alcanzar. Largo pelotazo de Rodrigo Ruiz Díaz sobre Brian, que hizo el esfuerzo, no llega a la pelota, saque de costado en su terreno para Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Levanta la pelota sobre la zona derecha, Julio González termina golpeando de cabeza para sacar Castro, lateral en su terreno para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando a Saracho, mitad de terreno, pierde el esférico el capitán del conjunto de Ameliano, le queda el rebote a Castro. ¿Qué pasó con Castro? Quería cambiar la pelota, me parece, Germán. Sí, pero se mantiene con la misma, se jugará con la misma que había salido recién.
Saque de costado en su terreno para el equipo del 2 de mayo. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortin Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Al piso Brian Ayala, se va a recuperar el árbitro Juliadosa, dice que hubo falta, infracción de Zamudio, tiro libre, campo rival, tiro libre que corresponde a los de mayo. Fue una falta de respeto al fútbol, dijo Brian Romero, atacante de Vélez, muy crítico con la inclusión del streamer en el equipo titular de Riestra. Creo que Romero convirtió el gol de Vélez. Exacto, sí señor. Y Vélez le saca un punto a Huracán. 43-42 de Huracán. El Racing está cerca también. Racing está cerquita, está tercero. El equipo de Gustavo Costas tiene 37. Es tiro libre en ataque para los de mayo. Nissan Frontier, doble cabina, 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Vení a Bristol y aprovecha el Black Friday 2024. Desde 40 hasta 70% de descuento. El 30 de noviembre sorteamos una moto Buller Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vino el centro, algo particular, el centro de Ayala y la pelota se quedó en el aire. El viento, decíamos, viento en contra para el 2 de mayo, viento a favor para Ameliano. Fue simpático aquí porque el movimiento y después el viento hizo que la pelota siga nuevamente casi detenida allí en una situación particular. La verdad, tienen que tener cuidado aquí los protagonistas. En este primer tiempo por lo menos tiene viento a favor Ameliano, viento en contra porque es bastante fuerte, decías. Casi 35 kilómetros por hora, un poquito más. Yo creo hasta que puede hasta ser un poco más fuerte, Gerardo, el viento. Sí, para ir actualizando también con meteorología. 35 kilómetros por hora justamente a su plano a estas horas, Jorge. Sí. Por lo tanto, sí escuchan un ruido importante de las chapas también aquí en la zona de las cabinas. Saque de costado en su terreno para el equipo de los de mayo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa, probaste, ¿te gusta? Vargas tiene el control de la pelota, pierde el esférico, va recogiendo sobre la zona derecha Julio González para el conjunto de Ameliano. Julio González jugando para el pirayuense, Patiño pone la pelota para Abogado. El 10 controla todavía en su terreno buscando la salida, de vuelta para Patiño sobre la banda derecha. Reclama algo Felipe Jiménez, va el pelotazo largo, no va a alcanzar Torales, delantero de Ameliano, balón a las manos de Servín. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Yapirá, acaricia el nuevo caricia de 2 litros, indica Jorge. Ameliano, 2 de mayo, 0-0. Y su seguro, Chaco. Semana de mucho fútbol, se vienen las eliminatorias antes el miércoles, señores, 19:30. Semifinal de Copa Paraguay en cancha de Guaraní a las 19:30, Libertad Antioqueña. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. ¿Quién está sentido en Ameliano? González Coronel, después de una falta de un jugador de 2 de mayo, ya se va reponiendo el delantero. Tiro libre para el equipo de Ameliano en su terreno. Doctor Salud, tu medicina prepaga, ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Gutiérrez levanta la pelota para Richard Torales, que golpea con el pecho. Va en el forcejeo con Barreto. Lo desplazó Barreto. No tenemos buena visual. ¿Qué pasó allí entre Barreto y Torales, Germán? ¿Reclamó algo Torales? ¿Se fue con todo? Sí, porque terminó reclamando una falta, cosa que el árbitro no juzgó. Él juzgó solamente cuerpo a cuerpo, disputa cuerpo a cuerpo, por eso es lateral a favor de 2 de mayo. Sigue reclamando allí Torales a Barreto. El partido sigue 0-0. No sé, elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Valías Alfonso pierde la pelota ante la marca de Paredes. Paredes jugando para Alberto Contreras. Contreras va sobre costado izquierdo al piso. ¿Qué dice el árbitro? Que no pasó absolutamente nada. Saque de costado que corresponde en su campo al equipo del 2 de mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Manotazo de Gauto, involuntario sobre Coronel, el delantero, el juvenil delantero de Ameliano. Le advierte el árbitro que
Le indica que lo vio a Gauto. Tiro libre, señores, tiro libre en ataque para Meliano. Beneficios con Petrobras, descuentos del 20% con tarjetas crédito GNB, Mastercard, Super Jueves 20% a través de Premia y viernes 25% off con tarjetas crédito Continental. Info en petrobrasdistribución.com.py. Patiño con la pelota lanza sobre la zona derecha para Julio González, protege Julio González otra vez para Patiño. Se complicó Patiño allí, quiso evitar que Vargas reponga de manera rápida. Patiño fue al piso, se van empujando allí con Vargas, interviene Jiménez. Poco fútbol, señores, el partido está igualado 0-0. Hoy en Punto Farma con tarjetas de crédito universitaria hasta el 30% de descuento en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No más cortes de energía, ahorra produciendo la tuya limpia y segura con paneles solares de energía alternativa, redes de energía alternativa.py. Aquí utilizó la viveza Patiño y la inocencia de Ayala que termina ganándose la tarjeta, Germán. Sí, aunque Patiño también vio la tarjeta de amonestación luego de reaccionar justamente a esa última acción de Brian Ayala. Amarilla para cada uno. Para Brian Ayala en el conjunto de 2 de mayo y en el local para Juan Patiño. En principio pensé que simplemente era para Ayala, también Patiño recibió la tarjeta amarilla, saque de costado para el equipo de los de Mayo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. Llegó la promo Kumo Tire, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Va el pelotazo largo sobre la zona de Torales, cargando el equipo de Ameliano. Cruza Pedro Sosa la marca, le va quedando a Castro. Castro juega para Brian Ayala. Corta bien Julio González, fue al piso, pide falta. Le queda Zamudio, quiere colocar el centro. La pelota para el juvenil delantero Julio César Coronel para el equipo de Ameliano. Tocando para Julio González, va Abogado. Pierde ante la marca de Domínguez, quiere contragolpear a los de Mayo. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Saca Castro la pelota arriba con Brian Ayala, encaró, escapó de la marca de Patiño, ambos están amonestados, va Domínguez al piso, el árbitro deja seguir, pide falta Domínguez desde el suelo, no existe infracción para el árbitro, responde el conjunto de Ameliano, Contreras se equivoca, pelota al fondo, saque de meta para el 2 de mayo, arrancaron bien ambos, ahora se frenaron bastante, niño. Sí, principalmente Ameliano el que arrancó un poquito mejor que el 2 de mayo, después ahora es un partido allí del medio campo, se están prestando bastante la pelota sin emociones de cara a los arcos de los dos, el que comenzó mejor Ameliano, también un poquito del propio 2 de mayo. El viento también bastante fuerte complica los balones aéreos, por eso tratan de jugar siempre por bajo los protagonistas. Hasta aquí 0-0 entre Ameliano y 2 de mayo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Y su seguros Chaco. Zamudio con la pelota, buen pase para Torales, otra vez con Zamudio, quiso devolver con Torales, se equivoca Zamudio, la pelota le va quedando al arquero Servín, es salida para el equipo Pedro Juanino. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef de carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Shorty Beef de sponsor oficial de la albirroja. Fecha 11 de las eliminatorias, el jueves con 3 partidos, el jueves 14 con 3 partidos, se completa el viernes con otros 2 encuentros. Arranca con Venezuela-Brasil a las 18. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Patiño con la pelota, deja para Gutiérrez, pierde Bogado, aunque le vuelve a regalar el balón Domínguez, capitán del 2 de mayo, jugando Bogado, que le reclama a Gutiérrez, enojado allí el 10 Bogado contra su compañero Gutiérrez. El pelotazo de Patiño, bajando de cabeza por ahora en mitad de terreno Julio César Coronel, quedó Domínguez en el piso, pica bien, atención Torales, si alcanza, habrá peligro, no va a llegar, parece que se cae todo el techo. Sí, escuché, habrá peligro, pero no sabía si habrá peligro por la llegada de Ameliano, pero cómo se está moviendo aquí el techo producto, este viento bastante fuerte que tenemos, porque la verdad ya cayeron un par de árboles, estoy viendo allí en las redes sociales, Monumental y otras páginas noticiosas a estas horas igualmente, así que aquel que está en el tráfico, son árboles a cuidarse, porque hay un viento bastante fuerte, que por momentos hasta el propio partido está complicando. Aquí, por ejemplo, este saque del fondo del arco quedó ahí en el medio campo.
Es tiro libre para Meliano. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Campeonato argentino 15 del segundo tiempo. Lanús y Platense van empatando 0-0 en el equipo de Platense titular. El atacante paraguayo Ronaldo Martínez. Tiro libre, campo rival para el equipo de Ameliano. Le va a pegar Paredes con la zurda. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre para el conjunto de Ameliano que va por arriba. Quiere sacar provecho de su muy buena pegada con la zurda Alberto Contreras, que tuvo una chance al inicio del partido. Le va a entrar con la zurda Contreras, pelota arriba, saca Barrito con golpe de cabeza. Rebote para Abogado, vuelve a levantar dentro del área, balón en el fondo. Tiro de portería para los de Mayo. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalos ya. Pasata Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Ya te colocaste tu abrigo, Germán. Sí, ya, pues más o menos a los 2 o 3 minutos de haber iniciado el partido ya me coloqué, ya era insostenible. ¿Y los aficionados vinieron prevenidos o no? Muy pocos la verdad. La mayoría vino con el atuendos acordes más a lo que era la temperatura de esta mañana y la tarde. Saque de costado que corresponde a Meliano en campo rival. En cada camino hay un Automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para la casa, industria y limpieza del hogar. Comunícate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Vargas con la pelota dejando para Brian, ya la sube bien Castro, carga el 2 de Mayo, Castro centro, pelota al área, despeja Saracho, rebote le va quedando Alberto Contreras, se viene de contra, intenta contragolpear Contreras para Meliano. Juega para Abogado, cruzó mitad de terreno sobre la banda derecha, la habilita, atención a Torales, recibe bien Torales, el mano a mano con Vargas, retrocede con Abogado, de vuelta pica, Torales alcanza, no va a llegar, pelota al fondo, tiro de portería para la visita. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda, Cueto Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Con arbitraje de Anderson Daronco, el brasileño, el jueves 20:30 en el Defensores del Chaco, Paraguay ante Argentina. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Balón para Vargas, intenta escapar de la marca de Julio González, comete falta sobre el juvenil volante del conjunto del 2 de Mayo, tiro libre para el equipo Pedro Juanino. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Que van empatando Meliano, 2 de Mayo, 0-0. Y su seguros Chaco. Sube Alfonso dejando para Ruiz Díaz, corre Rodrigo Ruiz Díaz, buen pase para Javier Domínguez, el capitán que recibe en 3/4 de terreno, pero no sabe dónde colocar el balón, se le acerca ahora Elías Alfonso, la pelota para Gauto va retrocediendo todo con Castro, desde el fondo vuelve a comenzar el equipo del 2 de Mayo. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado, salvate con Apracur. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas, 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Saque de costado cerca del banderín para el equipo norteño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gauto con la pelota, Gauto descargando para César Castro, Castro jugando para Vargas, qué bien dejó pasar con Brian Ayala, coloca centro al área, busca Elías Alfonso, no llega, Cristóforo atento, controla la pelota el arquero de Ameliano. Campeonato argentino, minuto 77, Defensa y Justicia con Rodrigo Bogarín titular, le gana de visita 2-0 a Tigre. En el equipo local ingresaron en la segunda parte Blas Armoa y Romeo Benítez. Es pelota para Ameliano, lo va a hacer con Cristóforo desde el fondo. Erimar, en el Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre en Paseo La Galería, y conoce los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Super Promo TV HD Smart de 50 pulgadas Ultra HD 4K, cuotas de 259.000 guaraníes y de regalo una pelota original Electroband, mejorando tu calidad de vida. Javier Domínguez con la pelota, le va quedando a Abogado. Abogado juega para Alberto Contreras, Contreras lanza sobre costado izquierdo, pierde ante la presencia de lateral derecho de René Rodríguez del equipo del 2 de Mayo, frenó la marcha
derecha en su afán de jugar rápido con Elías Alfonso. Le termina regalando a Bogado. Bogado juega con Saracho. Va a insistir el equipo de Ameliano con Paredes. Pica Paredes. Juega para Torales. Marca Barrito. Sale desde el fondo el equipo de los de Mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTG por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. La pelota sobre el sector izquierdo de Vargas. Vargas está cruzando mitad de terreno. Ataca con todo el equipo de los de Mayo con Gauto. Gauto se frena. Descarga para Mariana Ayala. Ayala y la apertura sobre la zona zurda. Allí se muestra con la pelota Castro. De vuelta con Ayala. Marca Saracho. Interviene bien Castro. Perdió la pelota. Y va a contragolpear Torales para Ameliano. Con control, concientización sobre el VIH. Hacete un test de VIH una vez al año. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Materiales para la construcción. Ferropares la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Después de ese buen comienzo de partido se trabó definitivamente. Se prestan bastante la pelota. Dos movimientos de uno. Le termina trabando el rival y se queda con la pelota. Así está el desarrollo de juego hasta aquí. No vemos actividad de cara a los arcos de Cristóforo y también de propio Servini. A ver si esto levanta después del buen comienzo esos primeros 5 minutos de partido. Ahora está todo muy parejo en el medio campo. Es pelota para el equipo de Ameliano. Hasta el 2 de febrero del 2025 los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aregua 140 gramos 1.300 guaraníes. Jorge. Siguiendo con las eliminatorias el día jueves a las 21 en Quito, Ecuador. Va a recibir a la selección de Bolivia. Farmacia Catedral cumple 119 años de cuidado y amor. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones para el sorteo de premios increíbles en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Rodríguez sacando de cabeza la pelota de Elías Alfonso. También de cabeza dejando para Domínguez. Otra vez para Alfonso sobre la zona derecha. Terreno de Ameliano. Levanta cerca del área para Ruiz Díaz. Saca Patiño con golpe de cabeza. Juega por abajo. Ahora Gutiérrez. Gutiérrez para el conjunto de Ameliano. Pide Bogado. Nos apura Gutiérrez. Pone la pelota con Paredes. Otra vez con Gutiérrez. Va tocando el equipo de Ameliano en su terreno. Despeja Gutiérrez para el equipo de Ameliano. Campeonato colombiano, fecha 18. Deportivo Pasto, el equipo de Gustavo Florentín de visita empató 2-2 ante la Equidad de Pasto. Está octavo con 27 puntos. A 6 del puntero Santa Fe con 33. Avanza bien González. La pelota para Alberto Contreras. Carga el equipo de Ameliano. Contreras coloca centro. Se iba cerrando. Pasó cerca del travesaño de Servini. Se fue un centro con Rosca allí que se fue metiendo y que casi complicó a Servini, es cierto. Termina el techo del arco, una buena aproximación. Y esto fue noticia porque superaron por lo menos la línea de 3/4 de cancha. El centro buscando la presencia de un delantero. En esta como que hilvanó mejor Ameliano. El que tiene una noche tranquila es Cristóforo, porque no recuerdo ninguna de gol todavía para 2 de mayo. Sí, Ameliano en el comienzo ya tuvo y ahora está en donde aproximó cierto peligro hacia el arco del Gallo. Amonestado Barreto en 2 de mayo, Germán. Sí, por la falta sobre Julio González Coronel. El árbitro había dado ley de ventaja, había sido falta. El árbitro había dado ley de ventaja porque Ameliano estaba en posición de ataque. Una vez que la pelota traspuso la línea de fondo, ahí le mostró la tarjeta de amonestación al zaguero del 2 de mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Faltando Ameliano 2 de mayo, 0-0. Y su seguros, Chaco. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Alberto Contreras le va a pegar con la zurda buscando por arriba al equipo de Ameliano. Plana tus vacaciones con Bancop, préstamo personal. A los 60 días pagas la primera cuota, tasas del 16% hasta 4 años de plazo. Bancop, crece desde la raíz. Cocida con leche, La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sobre la zona derecha vuelve a acomodar la pelota, es que se mueve bastante por el viento. Le va a entrar con la zurda Alberto Contreras. El árbitro le indica algo a Barreto, que ya tiene tarjeta al igual que Patiño. La orden de Julia Dosa. Va Ameliano por arriba, señor, cerca de los 27. El partido 0-0. Cómo se dilata el córner. La orden del juez de vuelta. Contreras levanta, centro. Saca de cabeza como puede allá. De vuelta a córner, esta vez por izquierda para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. De vuelta le va a pegar Contreras con la zurda. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes, vas a 45.000. Un autito coleccionable más 95.000 guaraníes. Llevas los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior.
La orden del árbitro de Juliadosa, tiro de esquina que corresponde al equipo de Ameliano. Le va a pegar Alberto Contreras. Se aproxima Paredes. Va al centro de Contreras. Pelota viene arriba. Despeja Rodríguez. Otra vez tiro de esquina. Tercero consecutivo para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. De vuelta Contreras con la zurda. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sorteados viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Catán Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Nivel 3, paseo a la galería de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Catán Motor Show. ¿Cómo se dilata con Juliadosa el árbitro del partido? Cada acción se reclama, se empuja, el árbitro no toma ninguna determinación. Ahora vendrá el centro, pelota arriba de Contreras, no pasó nada. Tiro de portería para el 2 de mayo, Niño. No terminó por aprovechar aquí Ameliano esta acción en el tiro de esquina. Muy cerrado el centro. No sé si le terminó afectando el viento, porque me parece que no terminó con fuerza allí, dio en la red ese tiro, el centro con mucha rosca de parte de Contreras, cuando por lo menos estaban 6-7 hombres esperando el cabezazo. Va a sacar Servín para el equipo norteño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando Julio González, que intentó picar sobre la zona derecha. Se le fue el balón a un costado lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. De los dos entrenadores, ¿quién es el que da más indicaciones, Germán? Pero por lejos, Felipe Jiménez, Jorge, no se queda y no se calla tampoco. El técnico del 2 de mayo constantemente haciendo remarcaciones y dando indicaciones a sus dirigidos. El juego continúa 0-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Rondo Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Carga Alfonso para los de Mayo, pisó el área al centro, pegan Paredes. Es tiro de esquina, primer córner del partido para el equipo del 2 de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha le va a pegar Brian Ayala con la zurda. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales, comunícate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANIAES. Infoserrana.edu.py. Tiro de esquina que favorece al conjunto Pedro Juanino, al elenco de los de Mayo, le pega Ayala con la zurda, vendrá al centro, balón, señores, que va a caer al área de Cristóforo, otra vez se dilata la ejecución, miro centro, está, gol, 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 gol del 2-2-2 de Mayo, señores. Me parece que es César Castro el que termina empujando de cabeza, pelota en comba, y el viento realmente le dio una mano en esta al equipo del 2 de Mayo. Centro con rosca, con comba de Brian Ayala, termina empujando allí César Castro, dudó en salir o no Cristóforo, la pelota con mucha rosca, señores, cae al área chica, aprovecha el equipo norteño, aprovecha el conjunto Pedro Juanino, convierte César Castro de cabeza. Jornada 19 del torneo clausura aquí en Santísima Trinidad. Ameliano 0, 2 de Mayo 1, César Castro para el 2 de Mayo. Con el viento a tu favor. La, 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 la. Monumental. Y el Gallo se impone aquí en Trinidad con este viento bastante loco que anda dando vueltas en un partido bastante parejo. Arrancó mejor Ameliano, pero en esta Cristóforo quedó por el camino con algunas dudas. El arquero de Ameliano, la propia defensa del equipo de Ameliano, solito dentro del área chica, aprovecha muy bien la ejecución, como que queda justito esa pelota allí para Castro, el lateral, que estaba listo, presto, atento, metió la cabecita, picotazo del Gallo en Trinidad, gana la visita, gana el Gallo norteño Ameliano, 1-0.
Momento del gol. 29 minutos, primera etapa. Es tiro de portería para el equipo de los de Mayo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fopasa. Error en el cálculo, también le favoreció el viento allí a Brian Ayala y lo termina aprovechando bien Castro Germán. Así es, Jorge. También hay que decir que los defensores de Ameliano, ninguno saltó para disputar esa pelota aérea con Castro, que con comodidad la clavó en el segundo palo. Va a sacar desde el fondo Saracho para Ameliano. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La Felax, que es Luctosa, es la solución para casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. La pelota le va quedando Saracho. Saracho jugando por el medio para Gutiérrez. Gutiérrez tiene el control de la pelota. Va a cruzar mitad de terreno. Va saliendo el equipo de Ameliano, tratando de encontrar el camino al empate. Patiño busca sobre la zona derecha. Carga Ameliano, que va por el empate. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado de la Caja Mutual te brinda beneficios. Solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de créditos. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení, le dice allí Felipe Jiménez a Castro que salga ahí la marca, al igual que Vargas. La pelota de Gutiérrez. Gutiérrez dejando para Paredes. Paredes toca por el medio. Otra vez con Gutiérrez. Pide Bogado. Se muestra también Saracho. Intenta el empate del equipo de Bobadilla, ganando 2 de mayo, 1-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Con esto, ¿quién es el inquilino del segundo lugar en el campeonato, Gerardo? Sí, señor, con esto, con 32 de momento, 2 de mayo. Es el inquilino del segundo lugar, está a 7 de Olimpia. Está a 7 de Olimpia, falta de 9, Jorge. Su próximo rival es el 2 de mayo, justamente de Olimpia en Pedro Juan. Sí, en Pedro Juan, así es. ¿Qué partido será ese? Sí. Cuidado con 2 de mayo, no te digo por el título, pero un segundo lugar va a ser algo histórico para el 2 de mayo si se da en primera, ¿por qué no? Saca Coronel para el equipo de Ameliano. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Va a sacar desde el fondo el arquero Servín, todo lento. Aquí en cancha de Trinidense, donde gana por ahora el 2 de mayo con el gol de Castro. Gana 2 de mayo, 1-0. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Levanta la pelota Paredes, le va quedando el esférico por ahora a Ruiz Díaz, el delantero de los de Mayo, tocando para Elías Alfonso, golpea con el pecho. La pelota por el medio para Gauto. Gauto en su afán de jugar con Castro le regala a Alberto Contreras, que aprovecha, tocando la pelota para el juvenil Julio César Coronel. Va Coronel, empate de Torres Vino. Le pegó mal con la pierna derecha, bloquea Domínguez, saca desde el fondo como puede en el rebote Alfonso y la salida para el equipo de los de Mayo. Decidí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Con sabor te cantamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros indica Jorge. Y su seguros Chaco. Tiro libre en ataque, tiro libre para los de Mayo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. ¿Qué está reclamando allí Castro justamente al cuarto árbitro? La doble amarilla para Juan Patiño luego de la falta sobre Rodrigo Ruiz Díaz. En general 2 de mayo fue lo que reclamó eso al árbitro también Giancarlo Culiadosa, que solamente sancionó la infracción sobre el 9 norteño. Reporte de sintonía, Fernando Anta está en Buenos Aires, nos está siguiendo allí por el canal de YouTube. Así que para Fernando Anta, el saludo, reporte de sintonía para todos los que están siguiendo, muchos en las redes sociales, allí lo que tiene también que ver con el canal de YouTube, Facebook,
muchos que están siguiendo a estas horas y por supuesto por la señal tradicional también 1080 AM medio, pero que también muchos están siguiendo por las redes, en este caso ya los streaming ahora el término nuevo allí por YouTube. Carga sobre la zona derecha, Rodríguez avanza al 2 de mayo, marca y termina despejando como puede Zamudio. Pedían falta, que dice el árbitro. ¿Qué pasó, Germán? La falta fue de Rodríguez finalmente. Sí, porque queriendo simular una falta, agarró con la mano la pelota ya estando en el suelo y finalmente justamente mano lo que termina cobrándole el árbitro al lateral derecho del 2 de mayo. Estilo libre para Meliano en su campo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitadol, la solución, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y saludamos a los seguidores en el Facebook igualmente. Víctor Báez, Rodrigo Ramírez, Fabio Aguilera, Tania Vázquez, todos hinchando allí por el Gallo norteño. Más que nunca el Gallo tiene aficionados en Pedro Jani, me parece que también el propio fanático de Olimpia. Del otro lado, algunos mensajes que están en el canal de Facebook, igualmente en la transmisión. Vamos a Meliano, apareció uno allí, vamos a Meliano, Ulises Morini, en medio de los tantos mensajes del 2 de mayo, apareció uno de Ameliano también en el Facebook. Saludos a todos los amigos entonces que van reportando sintonía vía redes sociales. Va a sacar Contreras, gana el equipo del 2 de mayo 1-0. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saludos al general José Jiménez en la zona de Pedroso y Pacaraí, que también va reportando sintonía. Va a despejar Gutiérrez para Meliano. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años. Contreras para el empate, vino, está Toral, está, que mal definió, le queda el gol a Gutiérrez y salva Sosa bloqueando el disparo de Gutiérrez y va adentro, tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Aquí sí, buena llegada con el tiro del Piro Contreras, bloqueo defensivo, la pelota que le queda allí a Salas Zamudio, ese tiro se desvía en el central de 2 de mayo, ahora apura, quiere el empate. El cuadro de Ameliano. Se pone interesante este cierre de etapa en el primer tiempo. Le pega Contreras, pelota arriba, casi se le mete a Servín. Iba a ser un gol olímpico. Ganó Comba, el centro de Contreras. Servín se queda con la pelota. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota de $299. Más info en nissan.com.py. Venía por historia, aprovecha el iPhone Week. Descuentos increíbles en todos los modelos, sin entrega inicial y con auriculares de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se escucha también el leyendo, dice, excelente la transmisión. Saludo para José, dejó su mensaje en el Facebook ahí. José Ledesma, saludo para el fiel oyente. Quiere el segundo el equipo norteño, se va metiendo Alfonso, quedó al piso, pedían falta sobre Vargas, sale a reclamar Brian Ayala, el árbitro deja seguir, largo pelotazo para Coronel, se viene el delantero de Ameliano sobre la punta derecha, la pelota le queda a Torales, carga Torales al piso, no hay falta, deja seguir el árbitro, reclaman los del 2 de mayo, así lo propio, lo de Ameliano, la pelota en poder de Abogado, cambia por izquierda para Paredes, buscando el empate Ameliano. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Por Paraguayo en Argentina, Rodrigo Pogarín marcó el tercero para Defensa y Justicia, que de visita goleó 4-0 a Tigre. Carga Ameliano, empate en camino. Centro, más que centro, un disparo de Torales, vuela Servín, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, fútbol paralizado, está muy sentido. ¿Es Vargas en 2 de mayo? Sí, el ofensivo juvenil del equipo norteño es el que está sentido, muy dolorido de la pierna derecha. Se encuentra Julio Alexis Vargas, por eso ya el árbitro del partido dispone el ingreso de la camilla para eventualmente retirarlo a Vargas. Muy dolorido se lo ve al 19 del 2 de mayo. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Ameliano 0, 2 de mayo 1. Y su seguro, Chaco.
Fútbol paralizado, sentido Vargas en el equipo norteño. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, ¿te gusta? Vendrá el tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de Ameliano, que quiere empatar antes de que se vaya la etapa inicial. Lo gana el 2 de mayo con el gol de Castro, por ahora 1-0. El centro desde la zona derecha por parte de Zamudio. Mal el centro, termina sacando Domínguez, quiere contragolpear el 2 de mayo con Ayala, pierde tiempo, le sacó Paredes. Falta de Paredes, dice el árbitro. Tiro libre para los de Mayo en terreno enemigo. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Va a sacar Castro para el equipo norteño. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Tiro libre para el conjunto del 2 de mayo sin apurarse Sosa cuando quiere reingresar al campo de juego a Vargas. La pelota le va quedando para ahora Domínguez. Pase corto en el tiro libre. Corre Ruiz Díaz. Buen pase para Domínguez. Buena devolución. Domínguez al piso. Falta y otra vez tarjeta. Cada acción reclaman tarjeta. Es para Bogado, Germán. Sí, para Giovanni Bogado en este caso es la tarjeta de amonestación. El segundo que ve justamente esa tarjeta en el equipo local. Tiro libre que corresponde al 2 de mayo. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Cerca de los 43, primera parte, señores, ganando el conjunto de 2 de mayo 1-0. Fútbol paralizado en el piso. Domínguez se va recuperando. Tiro libre para los de mayo. Campeonato argentino, se terminó el partido. Lanús y Platense empataron por marcador de 0-0 del equipo Calamar. Fue titular Ronaldo Martínez. Vélez en la punta. El empate de hoy ante Riestra le saca un punto a Huracán, Gerardo. Sí, señor. Vélez pica en punta. Tiene 43. Huracán segundo, 42 más atrás. Tercero está Racing 37. Cuarto River. Al igual que Talleres y Unión, los tres con 36. ¿Cuántas fechas estaba quedando por ahí mirando allí? Faltan 5 fechas. 5 y termina el fútbol argentino. Porque todo se va el año, puede ser la realidad. Aquí también ya queda poco. Se van definiendo los campeones a lo largo del mundo y principalmente en esta zona, porque en el caso de Europa sigue a mitad de año. Le va a pegar a la pelota a Brian Ayala, tiro libre, ojo que tiene buena zurda. 13 la barrera, le quiere dar con Barrosca. Va por el segundo, el 2 de mayo. Y le favoreció el viento ni el gol de Castro. Busca lo suyo, Ayala, tira. Lejos afuera. Saque de meta que corresponde a Ameliano. ¿Aún no sos asegurado? Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. En La Plata Empeños contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. Intentó la salida rápida Julio González sobre la zona derecha. No alcanza. Contreras. Es pelota para el equipo del 2 de mayo. No se apura nadie en el elenco norteño que gana 1-0. Saque de costado para el 2 de mayo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Hace que tu dinero rinda más en el Ahorrazo Supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1. Y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Despeja Barreto como puede el balón a un costado. Agiliza el lateral. Julio González tocando para Torales. Torales pica sobre la zona derecha. Pierde Torales. Falta de Contreras. Falta de Alberto Contreras, no le salen las cosas en esta parte del partido. Ameliano reclama Contreras. Tiro libre en su terreno, tiro libre para los de mayo. Beneficios con Petrobras, descuentos del 20% con tarjetas de crédito GNB, Mastercard. Super jueves 20% a través de Premia y viernes 25% off con tarjetas crédito Continental. Info Petrobras, distribución.com.py. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya verá, acaricia el nuevo. Caricia 2 litros, indica Jorge. Y su seguros, Chaco. Monumental. Zamudio carga para el equipo de Ameliano. Busca el empate Ameliano con Bogado, aunque ya se cerró bastante bien la defensa de los de mayo. La pelota de Saracho. Saracho controla tocando para Patiño. Patiño con el balón. ¿Cuánto más se juega, Germán? 2 hasta el minuto 47 esta etapa inicial, Jorge.
Insiste Julio González sobre la zona derecha, la pelota de Patiño, coloca centro, Barreto despeja de cabeza para el 2 de mayo. Descuentos de Mega Web y Mega App en Punto Farma, hasta 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ahorra con luces solares sin mantenimiento ni cableado, mayor iluminación sin pagar facturas. Llámanos al 021-222-767. Energía alternativa. Ayala quedó en el piso, Patiño se disculpa con Brian Ayala, un choque involuntario entre ambos. El árbitro frena la marcha del fútbol. Señores, gana el equipo de 2 de mayo 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Baterías Barta, mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. El árbitro está mirando su cronómetro en instantes. Termina la etapa inicial. Ayala se va recuperando de a poco. ¿Qué pasó, Germán? Le está pidiendo a Rodríguez que retroceda unos metros para realizar el lateral. Saca Rodríguez para el 2 de mayo. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, y el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britanesia. Castro con la pelota, el autor del gol, va con Ruiz Díaz, buen pase dentro del área, intentó Vargas, también Castro, cierra Gutiérrez, quiso evitar el córner, en realidad todo anulado, banderina arriba, posición adelantada, habrá salida para Meliano, lo va a hacer Cristóforo. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños, jugando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Vip, carne 100% chaqueña, nuestro asado es de selección. Shorty Vip, sponsor oficial de la albirroja. No hay tiempo, señores, final de la primera etapa, final de la primera fracción, fecha 19 del torneo clausura aquí en Santísima Trinidad de Martín Torres. De momento gana el 2 de mayo, 1, Meliano Sino. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos acá a la gente de Ameliano. Está aquí en el sector preferencial. Aquí vamos a aquí a escuchar al jugador de Ameliano que está observando aquí en el sector preferencial. Una pelota quieta que bueno, que son detalles que hay que mejorar. Supongo de ver qué tiene que hacer el equipo en el segundo tiempo para llegar al empate y por qué no quedarse con el triunfo. No, yo creo que el equipo está mejor, está jugando mejor. Y bueno, yo creo que también los cambios que entran en el segundo tiempo siempre están entrando bien, así que yo creo que va por ahí. Ese arranque, ese muy buen arranque, ese quizás podría ser el indicio o el camino a seguir para el segundo tiempo, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, tuvo una Richard que fue muy clara, que pegó en el travesaño. Y yo creo que el equipo está bien, está bien. Yo creo que se puede dar vuelta en el segundo tiempo. Ahora, en lo personal, disculpe, ¿aguardar una oportunidad de vuelta o estás con alguna lesión, Bruno? No, estoy aguardando una oportunidad, no. Es por decisión técnica que hoy en día no estoy jugando. Gracias. Las palabras de Bruno Barja. Bruno Barja, futbolista uruguayo, observando el partido aquí en el sector preferencial, Jorge. Señores, terminó la primera etapa. De momento la victoria del equipo norteño del 2 de mayo, por ahora 1-0. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Acabó la etapa, gana 2 de mayo el cuadro visitante. En ese gol de pelota quieta, en ese tiro de esquina, más exactamente 29 del primer tiempo, el cabezazo de Castro. Fue un primer tiempo parejo en gran parte del desarrollo, salvo el comienzo en donde hizo mejor las cosas Ameliano, ese inicio, esa ráfaga de 5 minutos, hablando de ráfaga, casi del comienzo del partido, un poquito antes, mucho viento también. Que quieras o no, en el primer tiempo por lo menos tuvo a favor, viento a favor Ameliano, viento en contra 2 de mayo. Habrá que ver en este segundo tiempo. Va a tener viento a favor 2 de mayo. Ahora se invertirán los papeles
Principalmente algún centro, alguna salida, en algún momento alguna ráfaga de viento que complica el juego aéreo. Me queda la duda si en el gol también, en ese centro con mucha rosca, no se le terminó complicando por el camino la mala salida de Cristóforo, que quedó pagando por el camino y terminó convirtiendo de cabeza allí Castro en un partido bastante parejo hasta esa parte de lo que se fue presentando con ese comienzo, el tiro de Julio César Coronel al travesaño en el comienzo del partido a favor de Ameliano, alguna aproximación de Sara Zamudio, algo de Alberto El Piru Contreras en los primeros minutos igualmente, con un poquito más de posesión, si se puede decir allí, de 55 a 45, la posesión de la pelota a favor del cuadro de Ameliano, esos dos remates a largos allí en el comienzo, alguna aproximación más, después del gol del 2 de mayo también, alguna otra chance que fue generando, inquietando hacia el arco de Servín, y en una llegada importante 2 de mayo terminó convirtiendo en la jugada de pelota quieta. Estaba más en un plan defensivo, tratando en lo posible allí con Ruiz Díaz, con algo de lo que podía hacer Brian Ayala al medio para arriba también, de apurar, de generar el equipo del 2 de mayo, y terminó aprovechando muy bien esa pelota del saque de esquina. Es más, tuvo un tiro de esquina y en ese tiro de esquina 2 de mayo terminó aprovechando la oportunidad, la chance. 29 del primer tiempo, la ejecución, el centro, el cabezazo de Castro, muy buena ejecución de Brian Ayala, es el que termina pateando, más el centro correspondiente allí, queda por el camino Cristóforo, y a los 29 del primer tiempo, de cabeza, el lateral izquierdo Castro marcaba el único del partido, el único gol, el gol de 2 de mayo, que vamos a repasar a continuación en el relato de Jorge Casal, el gol del 2 de mayo. Tiro de esquina que favorece al conjunto Pedro Juanino, al elenco del 2 de mayo, le pega Ayala con la zurda, vendrá al centro, balón, señores, que va a caer al área de Cristóforo, otra vez se dilata la ejecución, miro centro, está, gol, 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 del 2 de mayo, César Castro, el que termina empujando de cabeza, pelota en comba, y el viento realmente le dio una mano en esta al equipo del 2 de mayo, centro con rosca, con comba de Brian Ayala, termina empujando allí César Castro, dudó en salir o no Cristóforo, la pelota con mucha rosca, señores, cae al área chica, aprovecha el equipo norteño, aprovecha el conjunto Pedro Juanino, convierte César Castro de cabeza, jornada 19 del torneo clausura aquí en Santísima Trinidad, Ameliano 0, 2 de mayo 1, César Castro para el 2 de mayo. Con el viento a tu favor. Fútbol a lo grande. Y así, a los 29 del primer tiempo, con ese cabezazo de Castro, el centro de Brian Ayala, en un partido que hasta esa parte era muy parejo, se prestaban bastante la pelota a ambos, es más, hasta casi no generaba situaciones de gol el equipo del 2 de mayo dentro del desarrollo del partido. En ese momento, pocas aproximaciones, era Ameliano de los dos el que estaba un poquito más, un poquito mejor, por decir así, dentro de lo que se fue presentando con la situación, con el momento del partido, con 2 de mayo sí siendo un poco más cauteloso, pero también tratando siempre de golpear, de dañar al rival. Aprovechó muy bien ese tiro de esquina y se vio tocado, herido, después de ese gol Ameliano. Salió con sus armas también buscando apurar en la última parte de la etapa el equipo de Ameliano. De momento se le corta una racha al equipo de Ameliano, que últimamente venía en medio de victorias, de algún empate, pero ganó sus últimos 3 partidos. Ameliano, se le corta eso al cuadro local, entre comillas, por decir así, al cuadro capitalino, comparado al cuadro de Pedro Juan, que es allí del norte del país, y momentáneamente con este marcador es segundo en la competencia el equipo del 2 de mayo. Olimpia 39 puntos, 32 para el equipo
del 2 de mayo. Se queda con 30, al igual que, no, 31 Nacional y 30 Ameliano. Cierto, falta el segundo tiempo, va a ir en busca de la paridad y por qué no de darlo vuelta también a Ameliano, pero va a ser fundamental lo que pueda ir pasando en lo sucesivo dentro del desarrollo del partido en el segundo tiempo, que promete. Creería que va a ser un poco más abierto después de lo que se dio este partido, porque Ameliano va a salir a buscar la paridad. 2 de mayo va a tener algún espacio allí para que esto, desde la lucidez del juego, desde el espectáculo también, sea más agradable. No digo que no fue bueno el partido, pero por momentos se bloquearon allí en el medio campo, se prestaron bastante la pelota y el gol puede ayudar y mucho dentro de lo que va a ser el desarrollo del segundo tiempo. Que repito, 2 de mayo, con poquito, terminó aprovechando la chance de esa pelota quieta, la buena ejecución de Brian Ayala. Quedó a medias, no salió bien Cristóforo y dentro de la chica de cabeza del lateral, Castro marcó el gol para el conjunto norteño. Gana aquí en Trinidad, 2 de mayo, al conjunto de Ameliano, lo que va a ser ese partido en Pedro Juan el fin de semana. Ahora termina este partido, se reúne la divisional de forma virtual. Todo indica que va a ser el domingo. Habrá que ver a qué hora, o no sé si por ahí digo sábado también. Habrá que ver si es sábado de noche o domingo. Creería que domingo 18 horas. Pero vamos a esperar a ver qué se da en las próximas horas, la reunión de la divisional en lo sucesivo también. ¿Y qué pasa en el segundo tiempo? Porque el marcador está abierto. Se escucha mucho ruido de fondo, repito, y a veces somos un poco repetitivos. Se escucha, ¿verdad? Es el viento bastante fuerte que hace que se mueva un poquito la estructura. Aquí, sí. La estructura del viento. Nos pasó en 1 o 2 partidos, pero ahí no sé si estaba con Jorge Gonzalo, con quien me tocó, pero alguna vez aquí ya se mueve, sí, es como que sí, allí. El viento bastante fuerte. Historias de ultratumba, dice Gustavito Jorge. Decíamos ahí General Santos y Maricaló por un árbol caído también. Algunos ya sacan su camperita. Se escucha en un momento, no sé qué parte de la tarde ya había un poco el viento, más o menos tipo 6, un poco antes ya había un poquito de viento también que está dando vuelta. Y se vino el fresquete también, Gerardo, ¿verdad? Sí, señor, así es. Dice Gustavito, ahí con ustedes hay actividad paranormal. Y con este rollo, sí. Así que a cuidarse, principalmente aquellos que están cerca de zonas, muchos árboles y compañía, a tener precaución, porque los vientos son entre 35 y 40 kilómetros por hora, nos decía Gerardo, así que a tener cierta precaución para lo que se vendrá. No sé si vendrá lluvia o no. 23 no hay alerta, grados. Pero no hay alerta. Ahorita no. Para mañana lluvia, Jorge. Para mañana. Sí. Y una mínima de 13 para mañana. Atención. 17 mínima. Perdón, 13. 13. Sí, es lo que marca aquí mi celular. Los 38, 40 grados y poquito a mínima de 13. Hoy marcaba 40, tipo 14, 15 40, horas. Sí. Un poco loquito. ¿Cómo se llama la música? Hace rato pasaste, Gustavito, la verdad ideal. ¿De quién es la música que hablaba de la temperatura allí, del calor, frío, calor? Ab-Ovo dice, Ab-Ovo. De Ab-Ovo, me parecía Albert Benítez, sí. Nuestro compañero que está los domingos por la mañana en Monumental. Bastante buena, ahí está, esto. Yo vivo en una tierra fantástica, aquí nos predomina el calor, pero de golpe pasamos de 30 grados, bajamos a 0 grado y viento sur. La gente de camisa va a trabajar, los niños de remera al school, y te sorprende. Ideal. En el ojo allí, Ale Benítez, para este tema. Porque es así, de la temperatura alta al fresquete y un viento bastante fuerte que por el momento hasta se escucha en la transmisión, ese zumbido y el movimiento también de la chapa aquí, porque tenemos techo de chapa aquí en la zona de cabinas de Trinidense. Hablando de los protagonistas, ya veo que está saliendo Aldo Bobadilla, salen de a poquito los suplentes de Ameliano, también de 2 de mayo. Brevemente contigo, Gerardo, y después regresamos para lo que va a ser ya este segundo tiempo, que así como están las cosas, promete más emociones de cara al segundo tiempo. De momento, 2 de mayo con el gol de Castro, gana 1-0 aquí en Trinidad. Sí, señor, muchas gracias, Jorge, para actualizar
pulsamos F5 y actualizamos la tabla de posiciones. Olimpia 39 a 7, el 2 de mayo 32, que a propósito, ambos sí, señor. Actualizamos F5 y por supuesto pulsamos F5 y actualizamos la tabla, Juancito, sí señor. Olimpia 39, 2 de mayo 32, 7 puntos es la diferencia y ambos la próxima semana se enfrentarán en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo Olimpia. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. De May Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguiros en Instagram como De May Flores. Este es el fixture de la fecha número 20. Hoy a las 22:30 horas se programa Sol de América Trinidense, Cerro Porteño, Guaraní, Tacuarí Nacional. El 2 de mayo Olimpia en Pedro Juan Caballero. Atención con este duelo. Luqueño, Ameliano y General Caballero, Libertad. En cada camino hay un Automóvil Supply, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supply, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Wasco, Hyundai y más. Seguidos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Miércoles tendremos al primer finalista de la Copa Paraguay, 19:30 horas en cancha de Guaraní. Se enfrentarán en Libertad ante el Sportivo Luqueño. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios Adelante, bajos. Jorge Casal. Ya listos, prestos. Allá está con una llamada internacional Jorge Casal, que está también con el Tiban. Sí. No. Pronta recuperación para el chico de Casal. Está aquí cerca de Nipes, así que estaba con un llamado también allí con los familiares. Tenían el reporte de salud. Así que pronta recuperación para Miqueas, ¿verdad? El pequeño Miqueas. Sí, señor. Sí. Ya listos, prestos. Ahora sí, Jorge Luis, todo suyo este segundo tiempo. Veo un cambio del lado de Ameliano. Sí, señor. Antes del inicio de la etapa complementaria estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El 9 en Ameliano Germán. ¿Y por quién? Cristiano Campos por el sub-19, Julio González Coronel. Primer cambio de Bobadilla en Ameliano. Perfecto, no hay cambio en 2 de mayo. No, volvió con los mismos 11. Señores, todo listo, todo ok. Va a comenzar la etapa complementaria. No va a comenzar el segundo tiempo. ¿Por qué, Germán? Explica. ¿Quién está trotando? Felipe Jiménez, ¿verdad? Felipe Jiménez llegó tarde, Epa. Sí, tenía que ir por detrás de largo. Llega tarde del vestuario, ahora sí, con un vasito en de la agua. escuela y nos decían a la esquina, a la dirección, si llegabas tarde seguido. Pero puso tarde Felipe Jiménez. Ahora sí, todo listo, todo ok. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Relata Jorge Casal. Va Alfonso cargando para el 2 de mayo. Pelota arriba. Saca Patiño con golpe de cabeza. Le va quedando Bogado. Bogado jugando rápidamente la pelota sobre Torales. Torales para Zamudio. Otra vez con Torales. Golpea de cabeza para Zamudio, que arranca jugando esta etapa complementaria sobre la zona izquierda. En el inicio del partido lo hizo, o al menos toda la primera etapa, sobre la banda derecha. El largo pelotazo para Vargas. Cruza González. Perdió. Vargas segundo camino. Va Vargas. Pisó el área, pero no pudo rematar Patiño. Va al disparo de Ayala, lejos afuera, tiro de portería para el equipo de Ameliano. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va a sacar Cristóforo para el equipo de Ameliano. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas, 23 de noviembre. La final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Sacando la pelota Patiño juega rápido sobre la zona derecha para Julio González. Eleva sobre la presencia de Alberto Contreras. Se le va Contreras, saque de costado en su terreno. Es para el equipo Pedro Juanino. Erimar en el Cadam Motor Show del 14 al 24 de noviembre en Paseo La Galería, y conoce los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. No sufras con este calor. Split HD Play de 18.000 BTU, cuotas de 215.000 guaraníes y de regalo
regalo un vaso térmico. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota le va quedando para a Díaz. Va Ruiz Díaz, apunta al disparo al arco. Cristóforo intentó sorprender el 9. Rodrigo Ruiz Díaz, el arquero Cristóforo, que se va quedando con la pelota. Reclama algo Bobadilla. Va a sacar Cristóforo para Meliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Zamudio tiene el control de la pelota. Zamudio por la izquierda. ¿Y quién juega por la derecha? Es Alberto Contreras. Germán. Sí, invierte en posiciones a comparación de lo que había sido el inicio del partido. Así como dijiste, Jorge. Ahora Contreras por la derecha y Zamudio por izquierda. A pierna cambiada ambos. Va a sacar desde el fondo Cristóforo para Meliano. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron 14 Frutos del Bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Falta infracción de Gauto. Llegó a destiempo, señores. Quedó sentido. Tendido en el piso, se va recuperando para ahora Colmán, tiro libre que corresponde al elenco de Ameliano. Miles de millones en premios y muchas chances de volverte millonario. CNTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Sacando como puede desde el fondo Vargas, mete el testazo Alberto Contreras evitando el contragolpe de Ruiz Díaz, saque de costado, pelota en ataque para el equipo de los de Mayo. Con control, concientización sobre el VIH. Juntos podemos construir una ciudadanía más informada y solidaria. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Patiño saca de cabeza la pelota para Julio González. González levanta el balón en campo rival. No alcanza Colmán. Preocupado Bobadilla mirando fijamente lo que pasa dentro del campo de juego. En instante vamos a estar con información para conocer el resto del banco de Ameliano y también lo que queda en el banco del 2 de Mayo. Largo el pelotazo para Torales. Saca como puede Rodríguez para el 2 de Mayo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El banco de Ameliano, Germán. El de Ameliano son Ángel Sánchez, Francisco Báez, Aldo Maíz, Sergio Fretes, Walter Cabrera, Brian Benítez, Juan José Jiménez, Pablo Aranda, Elías Sarquis, Iván Valdés y el sub-19 Alex Servián. El banco visitante. Esa está compuesta por Ángel Martínez, el arquero de expectativa, Pablo Adorno, Roberto Ramírez, Víctor Argüello, Franco Costa, Marcos Gaona, Fernando Cáceres, Ulises Coronel, Enrique Balbuena, Marcos Caballero, Juan Feliu y Ronald Cornet, recordando que Bobadilla en Ameliano ya realizó su primer cambio. Estiro de portería para el equipo del 2 de Mayo. Gol para Boy en México. Carlos González anotó el segundo para Tijuana, que de local se impuso 2-1 a Puebla. Va a sacar desde el fondo Servín para la visita. Hasta el 2 de febrero de 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Yerba mate norte clásica 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador mío 80 gramos, 1.400 guaraníes. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energías. Hasta el 50% de descuento en vitaminas y suplementos, 25% en tus compras Contigo Money. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Contreras con la pelota luego del ataque de Ameliano. Marcamos el tiempo de juego porque va corriendo Julio González sobre la zona derecha. Retrocede todo con Patiño. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira, Caricia el nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Ameliano 0, 2 de Mayo 1. Y su seguro, Chaco. Saca Patiño, en realidad retrocede todo con Cristóforo. Lo espera el 2 de Mayo, Ameliano. Quiere contragolpear el equipo norteño. Gutiérrez con el balón. Levanta para Ocampos, va corriendo Cristiano Campos. Ataca al equipo de Ameliano. Centro al área, no pudo. Barreto le queda a Sosa. Insiste, atención, Torales, empate en camino. Qué mal le pegó. Qué mal le pegó Campos, piden córner. Me parece que tenían razón porque van a rodear a Culiadosa, niño. Sí, van allí y reclaman los jugadores de Ameliano. Parecía que se desvió. Uno se toma de la cabeza, no identifico quién exactamente. Saracho va a reclamar igualmente, pedían tiro de esquina los de Ameliano. Saque de meta para el 2 de Mayo. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Descarga la app Bancopp Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancoppY. Paredes con la pelota descargando por el medio para Alberto Contreras, saca Castro con el esférico, lo empujó Torales, no existe falta para el árbitro del partido, aunque va recapturando Castro, falta
Falta, indica Julia Dosa de Castro sobre Torales. Tiro libre en ataque sobre la zona derecha. Tiro libre para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Va Patiño subiendo sobre la punta derecha. Pase corto en el tiro libre. Deja para Gutiérrez. Lo aguarda bastante en su terreno el equipo norteño Ameliano. Ojo que son rápidos de contra. Ayala, Ruiz Díaz, Elías Alfonso. Lo sabe Ameliano que insiste con Abel Paredes. Paredes coloca centro. Corre Julio González dentro del área. Saca Castro. La pelota en el rebote le favorece a Gauto. Busca la salida. Vargas para el equipo norteño. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Gutiérrez con la pelota descargando por el medio para Julio González. González tocando para Patiño. Otra vez con Gutiérrez. Gutiérrez pisa el esférico, no se apura, construye con paciencia desde el fondo del equipo de Ameliano. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Shell 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000. Un autito coleccionable más 95.000. Llevas los modelos a Bluetooth. Shell, precios bajos, calidad superior. Se va metiendo Zamudio, encaró, colocó centro, bloquea bien Rodríguez, saque de costado cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Paredes, está Zamudio, avanza el equipo de Ameliano con Zamudio, pero está muy solo, es imposible zafar de 3 zagueros. Zamudio estaba bastante solo, ningún compañero para auxiliarlo. Paredes va a intentar recapturar la pelota para el equipo de Ameliano sobre la zona izquierda. Retrocede todo, la pelota le queda Abogado. Presiona Ameliano por la igualdad. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Catán Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Nivel 3, Paseo La Galería. De 10 a 22 horas. Variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Catán Motor Show. La pelota en poder de Gutiérrez, todo Ameliano en esta etapa complementaria. Se defiende el equipo del 2 de mayo. Va Patiño con la pelota, lanza sobre la banda derecha. Alberto Contreras coloca el centro, coloca en realidad un pelotazo largo sobre la zona izquierda para Gutiérrez. Salta, intenta ganar por arriba Zamudio. Le queda Saracho dentro del área. Ocampos coloca centro. Bloquea Barreto, pedían una mano que no existe. La pelota para Abogado, se perfila la media luna. Insiste la presión de Ameliano. Va Abogado, zafó dentro del área, coloca centro, Barreto despeja, le queda el gol a Zamudio, pase para Contreras, no tiene ángulo, va a colocar el centro, cayó, hay falta, no. Se le fue a Contreras, llegó a Ameliano, le falta la puntada final al equipo de Bobadilla, niño. Sí, ya en el primer tiempo había generado situaciones, aproximaciones. En este segundo tiempo entró con todo. Sabe que quiere seguir arriba en la pelea, no cortar esa racha de victorias últimamente el equipo de Ameliano. Por eso desde la actitud, desde el juego hay una mejoría, pero también se defiende bien. 2 de mayo, que en la última se paró, se plantó bien, queda mucho todavía en el partido. Veremos qué variantes ofensivas puede llegar a tener en este segundo tiempo el equipo de Ameliano. Con el ingreso de Ocampos, tiene mayor peso en ataque allí, Ocampos por el juvenil Coronel. Salida para los de mayo. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunícate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. 2 de mayo 1. Y su seguros Chaco. Monumental. Por ahora se va colocando segundo en la competencia el equipo Pedro Juanino, que justamente recibe en la próxima fecha el puntero del campeonato allí en el norte, a Olimpia. Ataca el 2 de mayo, alias Alfonso no pudo controlar, tiro de portería, es para Ameliano. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La pelota en poder de Rodríguez, va al 2 de mayo que quiere el segundo. Rodríguez tiene el control en la pelota sobre la zona derecha, se muestra por el medio Brian Ayala, pide el balón Gauto, balón para Gauto sobre línea central, campo rival. Brian Ayala encaró, juega la pelota para Díaz, Ayala para el segundo, no pudo desplazar al área, se le quedó la pelota, aprovecha Gutiérrez, saca al zaguero de Ameliano. La Felax, que es Luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos, encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Guardame Zamudio para el empate, vino. Qué mal le pegó Zamudio. Frágil el remate de Zamudio, en realidad le termina regalando esa pelota, Servién, desaprovecha Ameliano, niño.
Sí, no tuvo allí fortuna en el movimiento, en la acción aquí el equipo de Ameliano, que sigue insistiendo con Zamudio sobre el perfil izquierdo, con Contreras está estirando sobre el sector derecho. Por momentos se intercambian también allí volante por derecha e izquierda respectivamente. Sigue intentando, buscando, pero esta vez se encontró con la buena figura de Servín, que estaba atento, listo en el arco del cuadro norteño. Vendrán 2 cambios en el equipo del 2 de mayo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Escucho, Germán. Entra con la casaca 5 Roberto Ramírez, se va de la cancha Ariel Gauto y a la misma vez entra Ronald Cornet. Se terminó el partido para el sub-19 Julio Vargas. Son los 2 primeros cambios de Felipe Jiménez en el equipo visitante. Reiteranos, por favor. Entra con la 5 Roberto Ramírez y también con la casaca 38 Ronald Cornet. Ellos 2 son los que ingresan. Se van de la cancha Ariel Gauto y Julio Vargas. Allí están entonces las variantes en el equipo de Felipe Jiménez. Los 2 cambios en el 2 de mayo, que gana 1-0. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponda a tu edad. Ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online en Caja Mutual. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Domínguez con la pelota jugando por Baco para Pedro Sosa. Sosa juega para Castro, autor del gol con el cual gana 2 de mayo para ahora 1-0. Castro lanza para Brian Ayala. Ayala se perfila, descarga para el recién ingresado Cornet. Alcanza Cornet, no, se le fue la pelota a Cornet. Saque de manos. Agiliza la salida González para Meliano. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Se durmió Patiño, casi le sacó la pelota a Ruiz Díaz. Insiste Ruiz Díaz, mano de Rodrigo Ruiz Díaz. Tiro libre para el equipo de Ameliano en su terreno. Va a sacar el arquero Cristóforo. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. La primera semifinal de la Copa Paraguay el miércoles 19:30 en cancha de Guaraní. Libertad enfrenta a Luqueño. A todo por el Victory. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz afloja todo. Silicona y shampoo. Victory, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El balón le va quedando a Paredes. Paredes juega rápidamente la pelota por el medio. Buscando la salida Saracho para el equipo de Ameliano. Toca para Gutiérrez. Gutiérrez lanza sobre la banda derecha para el zaguero. Nacido en Pirayú, departamento de Paraguay. Hablamos de Juan Patiño. Va cruzando mitad de terreno Patiño. Levanta la cabeza, manda por el medio para Abogado. Abogado tiene el control de la pelota. Va a insistir Contreras para Ameliano. Dice Barque Sports, Germán. Aguardame bien el empate. No. Qué mal bajó esa pelota Saracho, gran pase de Contreras. Estaba el gol de Saracho dentro del área. ¿Qué pasó? Desplazó mal, se toma de la cabeza Saracho, niño. Sí, se toma de la cabeza, no lo puede creer allí. Saracho se la termina esquivando, perdiendo esa pelota, se toma en la cabeza. Es uno de los volantes que más pisan el terreno allí arriba. Le acompaña permanentemente el trabajo de los ofensivos. Saracho en esta se lamenta porque se le termina equivocando y allí escapando esa pelota. Era buena la chance para Ameliano, que de los dos es el que insiste, el que busca, pero arriba no está preciso el cuadro de la B azulada. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Ameliano 0, 2 de mayo 1. Y su seguros Chaco. Monumental. Decía Gerardo. Germán Peselas baja en la selección argentina para los partidos eliminatorios ante Paraguay y Perú. Resta Sencillo, al igual que Nico González en la Argentina. Largo pelotazo sobre la zona derecha. Nico González es el reemplazante natural de Di María. Exacto, el hombre de la Juventus, así es. La pelota de Paredes, cruzó mitad de terreno, juega para Ocampos, se viene Ameliano. Va Ocampos, tuvo una chance con Saracho que desperdició el volante de Ameliano. Recaptura la pelota para el conjunto norteño. Ramírez dejando para Barreto. Barreto le va con la zurda, pelotazo largo para Ruiz Díaz. Falta de Ruiz Díaz sobre Gutiérrez, mitad de terreno. Tiro libre para Ameliano. Decidí bienestar y certeza en Skin con más de 40 años llevando energía al país. Por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y mucho más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Vendrá un cambio en Ameliano. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán.
Casaca 15 para Juan José Jiménez. Se va de la cancha Alejandro Zamudio. Segundo cambio de Bobadilla en el local. Juan José Jiménez entonces por Zamudio, que ya no aportó mucho en esta etapa complementaria, tirado sobre la zona izquierda. Arrancó toda la etapa inicial sobre la derecha. La pelota le va quedando a Gutiérrez. Va saliendo el equipo de Ameliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Contreras con la pelota. Contreras pierde ante Ramírez. Recoge el rebote por ahora Saracho. Saracho pone la pelota sobre Giovanni Bogado. Pide la pelota al recién ingresado. Juan José Jiménez va al balón para él. Evolución con Bogado. Falta no. No dice el árbitro. Pitó la falta. Esperó unos 5 segundos y le va a sacar la tarjeta. ¿A quién? ¿A quién se va a dirigir Juliadosa, Germán? Se están discutiendo Contreras y Castro. Casi desde el segundo tiempo se están tomando los dos, sobre todo Castro. Estaba muy nervioso hace rato con Ocampo, ahora con Contreras. Estaba bastante exaltado el lateral izquierdo del 2 de mayo. Le pide tranquilidad el árbitro Juliadosa. Tiro libre que corresponde en ataque Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre sobre la zona izquierda, punta para pegarle. Alberto Contreras para Ameliano. Qué mal el centro. Le termina regalando a Domínguez. Saca Domínguez para el 2 de mayo. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Saludos para Javier y Nicolás Mayereyer. En la zona de Fernando Belamora van reportando sintonía. Hinchas fanáticos de Olimpia que están escuchando la cobertura, señores. Victoria por ahora el 2 de mayo. 1-0 ante Ameliano. En Cantabria S.A. cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 097-255-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Va el 2 de mayo con Domínguez, pisó el área. Avanza el equipo norteño, puede estar al segundo. Ayala se alcanza, está, no. Llegó primero la marca de Julio González. Pide en córner, que dice el árbitro. O ya traspuso la pelota a la línea. ¿Es córner o saque de meta, Germán? Córner. Inicialmente iba a ser saque de arco, pero el asistente Roberto Cañete le indica a Juliadosa que es córner. No sabía que dibujamos el juego. Aquí nos dice un oyente. Buen relato y comentario. Dibujan el fútbol, dice Andrés Recalde en el canal de Facebook. También a todos que están reportando sintonía del canal de Facebook, YouTube. Y saludos para el oyente Andrés Recalde. Sí, señor, muchos seguidores en redes sociales en este partido que de momento va ganando el 2 de mayo 1-0. Vendrá el tiro de esquina para el equipo norteño. Pelota arriba, testazo. Cerca del poste derecho de Cristóforo. Parecía que se metía. Gran cabezazo de Cornet. Rozó el poste derecho de Cristóforo. Se salvó Ameliano, niño. Y otra vez en el juego aéreo. El tiro de esquina tiene la aproximación. Está cerca el 2 de mayo. Tiene un potencial aéreo importante el cuadro norteño. Así llegó el gol de Castro en ese tiro de esquina. Ahora sale un poco más del fondo después de ese comienzo donde intentó apretar, buscar la paridad a Ameliano. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este segundo tiempo. Este marcador le viene 10 puntos Olimpia de cara a lo que se vendrá en Pedro Juan. Y eso sí, y el nuevo segundo es 2 de mayo. Sí, señor. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Recordando, señores, que la otra semifinal de la Copa Paraguay va a ser el miércoles 20 de noviembre, 19:30. En el Defensores del Chaco van a jugar Nacional Guaraní. Campeonato argentino 25, primer tiempo argentino. Se le gana 1-0 a Banfield. En el equipo local suplente Ariel Gamarra. Banfield titular, el ex Sulamérica y Tacuara, Cristian Núñez. Qué bien salió Cornet. Puede estar el segundo contragolpe a 2 de mayo. Gran pase para Elías Alfonso. Dentro del área vino. Centro está afuera. Increíble lo que acaba de desperdiciar Rodrigo Ruiz Díaz. Gran contragolpe, Alfonso en diagonal, centro al área. Allí la cabecera del área chica que hizo Ruiz Díaz. Define mal de cabeza, niño. Sí, mira al cielo, no lo puede creer. Busca alguna explicación. Y de los nervios se sentó allí Felipe Jiménez, que estaba parado dando indicaciones. Esta fue clara. Buena sesión de Alfonso, que es de lo más rapidito que tiene también el 2 de mayo al medio para arriba. No definió bien aquí
Ruiz Díaz, el delantero que tiene el cuadro visitante. Chance clarísima para los de Mayo, que gana 1-0. Ven a Bristol, aprovecha el Black Friday 2024 desde 40 hasta 70% de descuento. El 30 de noviembre sorteamos una moto Puller Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota de Gutiérrez jugando por abajo, retrocede todo con el arquero. Hablamos de Cristóforo, lanza el balón sobre la zona derecha. La pelota le va quedando ahora a Patiño, quien está por el medio, muestra. Saracho le está mostrando el camino a Patiño por donde buscar la salida. Se viene Ameliano. Inconcasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Largo el pelotazo de Patiño. A la búsqueda del balón va Torales. Torales sobre la zona derecha. Puntea para Julio González. Todo anulado. Se le fue la pelota a Torales. Es lo que indica Nancy Fernández, Germán. Y acá protesta toda la preferencia de Ameliano, criticando justamente la indicación de la asistente 2. Reclama que no se había ido esa pelota. Está preparando dos variantes el equipo de Aldo Bodilla. Hablamos de Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. En redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Dos cambios en instantes con Germán. Sobre la presencia de dos futbolistas que están trabajando allí a un costado del campo de juego para ingresar. Va Jiménez a favor del equipo de Ameliano. Quiso eludir a dos futbolistas del 2 de mayo. Le termina sacando Barreto. Despeja Barreto para los de mayo. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Argentina 25 primer tiempo. Belgrano Instituto van empatando 1-1 en el equipo local ausente. Juan Espínola porque está al servicio de la selección paraguaya. En Instituto titular Juan Franco. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra Pablo Aranda, casaca 16 para él. Se va de la cancha Julio González Trinidad. Ese es el tercer cambio de Bobadilla. Y el cuarto, ahora aguardamos que se eleve el cartel luminoso por parte del cuarto árbitro Marcos Franco. A ver, vamos a esperar la elevación justamente del cartel luminoso que indica que entra con la casaca 21 Elías Sarkis. Se va de la cancha Richard Torales. Son el tercer y cuarto cambios de Bobadilla en Ameliano. Repetimos, entran con la casaca 16 Pablo Aranda, 21 para Elías Sarkis. Se van de la cancha Julio González Trinidad y también Richard Torales. Es pelota para el equipo de los de Mayo en su terreno. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Sacando la pelota desde el fondo Cristóforo. Cristóforo juega rápido en mitad de terreno con Gutiérrez. Gutiérrez para el equipo de Ameliano. Largo pelotazo sobre Sarkis que acaba de ingresar. Frena con el pecho, pide falta que no existe para el árbitro del partido. Despeja Barreto. Cristóforo se queda con la pelota, Niño. Patiño, el que se fue, ¿verdad? Porque Julio González está allí de central con Gutiérrez. Cierto, sí, corregimos la información. Es Elías Sarkis por Patiño, exacto. Sí. Allí las variantes porque ahora pasan a ser los centrales González con Gutiérrez. Va Ocampos, el testazo mal afuera. Intentó definir González y también Ocampos, pelota al fondo, tiro de portería para los de Mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, acaricia el nuevo, acaricia 2 litros, indica Jorge. Ameliano 0, 2 de Mayo 1. Y su seguro, Chaco. El jueves y viernes, señores, jornada 11 de las eliminatorias a las 18, el día jueves 14 de noviembre, Venezuela ante Brasil. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Raúl Silva, saludo para el fiel oyente igualmente. De los dos creo que tienen más condiciones que Juan allí jugando al fútbol. Muy buenas condiciones de Raúl. Saludos para Raúl. No te enojes, Juancito. Saludos para Raúl Silva en sintonía. Buen asistidor. Señores, tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano.
La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños. Contactos al 0981-950-900. Y La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Falta de Ramírez sobre Jiménez y amonestado Ramírez en el equipo del 2 de mayo, Germán. Así es, para el recientemente ingresado número 5, Roberto Ramírez. Es el tercero que ve la tarjeta de amonestación en la visita. Tiro libre que corresponde a Meliano, que sigue presionando por el empate. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está sentido, señores, en el piso Jiménez. Ramírez fue el de la infracción. Están preocupados algunos futbolistas de Ameliano por el momento de Jiménez, que no se recupera, Germán. Sí, se toma de la pierna izquierda y ahora con ayuda de su compañero Edgar Saracho logra ponerse de pie. Se lo ve muy dolorido de la pierna izquierda en realidad al número 15 de Ameliano. Se repuso, pero camina a rengo. Sigue muy sentido el volante. Me parece que hay llamado VAR. Está charlando allí. En el VAR está Verdis López. Sí, ahora sí, se lleva la mano hacia la oreja. Giancarlo Juliadosa está conversando con el árbitro Verdis López, evaluando justamente lo que fue la infracción de Ramírez sobre Jiménez. Por ahora, tiro libre para el equipo de Ameliano. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Volvió a caer Jiménez, pero viendo que el árbitro no le pitó la falta, se levanta rápidamente el volante ofensivo de Ameliano. La pelota le va quedando Gutiérrez. Gutiérrez juega para González, que con la salida de Patiño fue a jugar de zaguero central en compañía de Gutiérrez. Julio González con Gutiérrez. Pide sobre el lado izquierdo Paredes, busca la salida González para el equipo de Ameliano. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Beneficios con Petrobras, descuentos del 20% con tarjetas crédito GNB Mastercard. Super jueves 20% a través de Premia y viernes 25% off con tarjetas crédito Continental. Info en petrobrasdistribución.com.py. Va González, encara la marca de córner, señores, al piso. Al piso, Julio González, tiro libre que corresponde. Busca por ahora el empate a Ameliano. Tiro libre para Ameliano. Le va a pegar a la pelota a Julio González. Hoy en Punto Farma, con tarjetas crédito universitaria hasta el 30% de descuento en tus compras. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No más cortes de energía. Ahorra produciendo la tuya, limpia y segura. Con paneles solares de energía alternativa. Redes energía alternativa.py. Viene el centro de Bogado. Va sacando la pelota desde el fondo Rodríguez. Rodríguez y el largo pelotazo para Ruiz Díaz. Cristóforo deja su arco. Golpea con el pecho, controla, toca para Julio González. Salida que corresponde al equipo de Ameliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Llegó la promo Cubo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojores y todas las sucursales del país. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Rodríguez no se apura, sostiene la victoria el equipo de los de Mayo con el tanto en la primera etapa de Castro para el equipo de Felipe Jiménez. Va el centro para Rodrigo Ruiz Díaz, bajó bien para Cornet, busca meterse Elías Alfonso. Rodríguez con Domínguez, centro al área, marca Saracho. Señores, tiro de esquina que corresponde al equipo de los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba la visita. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya mira, Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Señores, Ameliano, 0-2 de Mayo 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Vendrá el tiro libre de esquina, le pega la pelota allá al centro. Cristóforo, ahora sí controla bien. No dejando de sorprenderse ya al arquero con lo que fue el gol en la primera etapa. En realidad le favoreció el viento en aquella acción a Brian Ayala, y que terminó convirtiendo de cabeza Castro con el tanto de cabeza de Castro. Sigue ganando los de Mayo 1-0. Salida para Ameliano. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia S.A. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Ocampos vino, poste está.
Salvó Castro en la línea. Salvó Castro en la línea. Ocampos le pegó al poste izquierdo y el rebote le quedó abogado. Salvó Castro y se viene de contra. Es el 2 de mayo de contra con Ayala. Segundo en camino vino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de mayo. Brian Ayala. Brian Ayala. Contragolpe letal. Mortífero, fantástico, sensacional, señores. Le pega con la pierna izquierda potente. Encombado, esquinado. Nada que hacer para Cristóforo. Me parece que liquidó el pleito el 2 de mayo. Ocampos tuvo para emparejar las cosas. A favor de Ameliano el disparo al poste izquierdo. El rebote era gol de Bogado. ¿Qué pasó? Bogado remató. Salvó Castro en la línea. De allí se vino el contragolpe. Termina fusilando Brian Ayala Cristóforo. Jornada 19 de clausura. Ameliano 0. 2 de mayo 2. Brian Ayala para el 2 de mayo. Monumental. Pasó de todo allí en el área del 2 de mayo. Entre poste, el hombre del 2 que sacaba en la línea Castro. Del casi empate al segundo del Gallo Norteño. De allí, esa serie de rebotes, carambolas, los postes juegan muchas veces. No embocó a Ameliano. Vino la contra rápida de Ayala. Fuerte abajo, esquinado al poste izquierdo del arco defendido por Cristóforo. De esta manera, un verdadero partido atractivo. Bastante lindo aquí en Trinidad. Se está cortando la racha de Ameliano. Hay nuevos segundos, señores, en el campeonato. Y es del norte del país. El Gallo Norteño, 2 de mayo, le gana 2-0 a Ameliano. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios, Germán. A ver, Germán. En 2 de mayo entraron con la casaca 34 Marcos Caballero y confirmamos el siguiente. Salieron Rodrigo Ruiz Díaz y también Brian Ayala. Sí, entraron Marcos Caballero y también salieron corregimos. Entró Marcos Caballero, salió Rodrigo Ruiz Díaz. Y también salió Brian Ayala, confirmamos en reemplazo de quién ingresó este jugador. En Ameliano entró con la 11 Sergio Fretes, se fue de la cancha Alberto El Piru Contreras. En el caso de Ameliano ya fue el último cambio de Aldo Bobadilla. ¿No reclamaron mano en el gol es decir, antes del gol? Reclamaron central aquí, pero no se revisó y no pasó nada. Pegó en un manido allí de Castro, fue un movimiento rápido. Uno de los jugadores de Ameliano reclamó, pero no pasó nada. Gana el equipo del 2 de mayo 2-0. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Nuestro asado es de selección. Shorty Beef, de sponsor oficial de la albirroja. Jorge de costado, escucho, Germán. Sí, para confirmar nomás, en reemplazo de quien salió Brian Ayala, entró con la 18 el argentino Franco Costa. Él era el siguiente cambio. Todavía le queda una modificación disponible a Felipe Jiménez y por supuesto una ventana. La pelota de Bogado, quiere el descuento Ameliano con el 10 con Bogado. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguiros en Instagram como Bema y Flores. Carga el equipo de Ameliano que quiere el descuento, va subiendo sobre la zona derecha. No pudo Aranda, le queda Gutiérrez. Ya marcamos el tiempo de juego. Pelota sobre Sarki, se queda la pelota con el viento, señores. Le favorece de vuelta al 2 de mayo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Ameliano 0, 2 de mayo 2. Y su seguros, Chaco. Con esto va a 32 el equipo del 2 de mayo, Gerardo. Sí, señor, a 7 puntos. Olimpia 39, 2 de mayo tiene 32 en la próxima fecha. Se enfrentan en Pedro Juan Caballero. 39 y 32. Después van a quedar 2 fechas. Exacto. Después del partido
del fin de semana. Hoy 7 puntos la diferencia a falta de 9. Sí, señor. Bueno, y se va a programar hoy tipo 22:30 la jornada 20. 22:30 para ser más exacto, sí, la jornada número 20. Olimpia entonces puede ser campeón ya la próxima fecha. Sí, ganando su compromiso o empatando, y depende de otros resultados también, Jorge. Me parece que varios partidos en simultáneo entonces, Gerardo. Sí, tal cual, entre ellos también la parte baja, la cuestión del descenso. Totalmente, porque son 3 equipos que están peleando la permanencia. Busca la salida, Paredes para Meliano. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de la marca Daewoo, Wasco, Hyundai y más. Seguinos en redes Comagro, solución, tecnología y respaldo. Si miramos el marcador que más le favorecía a Olimpia era el empate, porque ahora también 2 de mayo está allí, es cierto, se pone a 7 de momento. Y en caso de ganarle a Olimpia se va a poner a 4 y van a faltar 6. Exacto. ¿Verdad? Sí, así señor. es. Así es. Allí como que cambió un poquito también la historia con este resultado del 2 de mayo, que Calladito también se viene metiendo al segundo lugar. Solo que hay un detalle. Yo le voy a etiquetar como la maldición del segundo. Siempre que el segundo tiene la chance de acercarse al líder, se queda. Habrá que ver qué pasa con el 2 de mayo allí en Olimpia. Le pasó a Nacional, a Meliano. Una rotación allí. Sí, Cerro también fue un segundo Nacional. en un momento. Hay la maldición del segundo. No sé, Gustadito, tener tu música allí era la maldición del segundo. Hasta aquí por lo menos se va presentando. Habrá que ver que ahora que está como segundo de mayo. Sí. Porque quedas en el segundo lugar, te está acercando al Olimpia y te quedas. Le pasó a... Sí, ahí está. Habrá que ver si se da lo de la maldición del segundo puesto. Ahora el nuevo segundo es el Gallo Norteño. Tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano, que va por el descuento. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cuando pueda, Gerardo, reiteranos por favor los partidos de la fecha 20. Casal. Sí, escucho. Sí, Sol de América Trindirense, fecha 20. Cerro Guaraní, Tacuarí Nacional, 2 de mayo Olimpia. Luqueño ante Ameliano y General Caballero en Carendé ante Libertad. El que no interfiere en absolutamente nada es el partido de Cerro Guaraní. con Guaraní. Exactamente, sí señor. Luego todo con importancia, arriba como abajo. Sí, por el hecho de la permanencia y también por el campeonato. Va Jiménez, carga Ameliano. Jiménez busca el descuento, pierde la pelota ante la marca del volante sin niño. Y ese partido sábado, ¿verdad? Porque el miércoles después también Guaraní va a tener su partido de Copa Paraguay. Copa Paraguay. Así que sábado creería que va a ser ese juego de Guaraní Cerro. Carga Gutiérrez, la pelota le va quedando a Paredes, va a colocar el centro, balón al área, Servín se le fue por el viento. No había falta, me parece, se le escurrió. Sí, falta. Cobró falta. Sí, de Cristiano Campos sobre Carlos Cerdini, y por suerte para el arquero del 2 de mayo porque se le había escapado la pelota en primera instancia, Jorge. Señores, tiro libre que corresponde al equipo norteño que gana 2-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Va a sacar desde el fondo, señores, el arquero Servín para el equipo norteño. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber oficial. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto, comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Va a sacar, señores, Servín para el equipo norteño. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá, Caricia nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Aquí en cancha de Trinidense, señores, Ameliano 0, 2 de mayo 2. Y su seguros Chaco. La pelota le va quedando por ahora sobre la zona derecha Aranda. Aranda con el control del esférico. Después de cuántas fechas vuelve a perder el conjunto de Ameliano, que hiló varios triunfos de manera consecutiva. Casal, mínimo 5, pero nos va a dar allí el dato exacto Gerardo. Fecha 12, cuando cayó ante Cerro. Guardame que Fretes tiene el descuento. Vino. Está afuera. Fretes, Barreto bloquea.
Bloquea Barreto finalmente, que lo celebra como un gol. El árbitro dice que es córner. Barreto dice que no tocó la pelota. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Festejo de fútbol de salón. El fútbol de salón así se festeja. Futsal FIFA, fútbol de salón. Algún cruce lo festejas con todo. Pegas al piso y festejas. Así lo hizo en esta Barreto, que se cruzó justito para sacarle la pelota allí a Frete, que tenía el descuento para Ameliano. Fecha 12, decía Gerardo, última derrota. Exacto, fecha 12 en Itagua, sábado 21 de septiembre, cuando Cerro le ganó con gol de Chico da Costa 1-0. ¿Y qué pasa allí con Frete? Se toma con Franco Costa, con Cornet, con Barreto, Germán. Fuertes empujones entre ambos, ahora se metió también Julio González Trinidad ahí a la disputa, hay discusiones, empujones, el árbitro pide tranquilidad principalmente a Cornet, que fue el que se tomó con 2 o 3 jugadores del 2 de mayo, ahora también su propio compañero le está pidiendo calma al recientemente ingresado del 2 de mayo, no hizo caso a nadie, ni a sus compañeros, ni al árbitro, y ve por eso la tarjeta amarilla, el 38 del 2 de mayo, Ronald Cornet. No sé por qué, porque hasta sus propios compañeros se fueron a increparle a Cornet, Enojadísimo Servín con Cornet, le saca la tarjeta amarilla al árbitro Cornet. ¿Y a quién más le sacó la tarjeta? A González. A González, a Julio González Trinidad, que se metió ahí en la pelea. La discusión era solamente entre Cornet y Fretes. Vendrá el córner, señores, tiro de esquina. ¿Cómo se dilata el córner? El árbitro va a seguir repartiendo tarjetas amarillas. Vendrá el córner para Ameliano. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Empieza la cuenta regresiva, la gran conquista en las gradas, 23 de noviembre, la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción. Vino el centro, pelota arriba, no pasó absolutamente nada. Va Jiménez por el rebote, no alcance la pelota, saque de costado en su terreno lateral que favorece al 2 de mayo. Erimar en el Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre en Paseo La Galería, y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Super promo TV HD Smart de 50 pulgadas Ultra HD 4K, cuotas de 259.000 guaraníes y de regalo una pelota original. Electroband, mejorando tu calidad de vida. La pelota le va quedando a Julio González, no se rinda Ameliano, cae 2-0, busca el descuento. Largo el esférico sobre la punta derecha para Pablo Aranda. Aranda se equivoca, le regaló a Castro, autor del primero en el equipo norteño. Va Castro, cruza mitad de terreno, quiere el contragolpe, cierra Aranda, va a insistir Ameliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. ¿Qué pasó? Aranda con Ramírez. Es el que está sentido, es Ramírez en el 2 de mayo. Sí, luego de la entrada de Pablo Aranda, el árbitro cobró pelota a favor del 2 de mayo. Esto fue motivo de protesta de Ameliano, que reclamaba justamente una pelota a favor y en ataque. Es falta para 2 de mayo. Tiro libre que corresponde al equipo norteño en su terreno. Con control, concientización sobre el VIH. Hacete un test de VIH una vez al año. Tu compra ayuda a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar a 43 años construyendo contigo. 44 tenemos de la etapa complementaria. Gana la visita, gana el 2 de mayo 2-0. Prepara justamente su último cambio el equipo de Felipe Jiménez. La pelota de René Rodríguez. Levanta para Marcos Caballero. Pica sobre la zona derecha. Caballero ante la marca de Gutiérrez. Se le fue a Caballero. Tiro de portería para Ameliano. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Aregua 140 gramos 1.300 guaraníes. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energías. Hasta el 50% de descuento en vitaminas y suplementos. 25% de tus compras contigo Money. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Qué irresponsabilidad de Barreto. Sí, ya estaba amonestado. Disculpame, Juan, por la interrupción, pero si tu equipo está ganando 2-0 de manera tranquila, cuando el rival ya no tiene chances, inclusive no pasaba nada en esta pelota, Barreto de manera irresponsable termina despejando, él va a reclamar, ya tenía tarjeta y ve la segunda amarilla, Germán. Así es, le dio un golpe a Elías Sarkis en la parte del rostro, se lo ve muy sentido y a poquito recuperándose al número 21 de Ameliano. Expulsado Miguel Barreto, el número 12, recordando que había visto la primera tarjeta amarilla en el primer tiempo. Siempre un jugador vehemente que tiene estas cosas, no se cuidó, y más que viene un partido más que importante, atractivo en el campeonato para el 2 de mayo, de esos juegos que todo jugador desea jugar. No se cuidó, llegó a destiempo, ya tenía una tarjeta, ahora la segunda y se fue expulsado. Y eso que no quiere salir Barreto, sigue dentro del campo de juego, está en una esquinita allí, pero no se fue Barreto el central.
Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El cambio en 2 de mayo. El último en la visita, Jorge, entra con la 20, Marcos Gaona, se fue de la cancha Elías Alfonso. Último cambio de Jiménez en el 2. Tiro libre para Emiliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Con sabor te contamos el marcador del partido. Ya virá Caricia, el nuevo Caricia 2 litros, indica Jorge. Emiliano 0, 2 de mayo 2. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto adicionó? 4, 5. 4, hasta el minuto 49, Jorge. Uno más con esto, Germán, porque despacito en cámara lenta se va. Barreto parecía que ya iba a salir por un costado cerca donde están sus compañeros los suplentes, pero ahora cruza toda la cancha, cámara lenta, y hace el gesto de silencio a la preferencia. Sí, que le está gritando de todo, grosería, improperio, insultos, de todo, y con gestos responde el 2 del 2 de mayo justamente. Tiro libre que corresponde a Emiliano. ¿Qué quiere el descuento? Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Descarga la app Bancop Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancopPY. Le va a pegar a Abel Paredes, apunta con la zurda. El disparo pegó la barrina en la muralla. El rebote para Saracho. Saracho coloca otro centro. Balón arriba con destino de Jiménez. Jiménez quiere escapar de la marca de Franco Costa. Insiste, Jiménez ganó fondo de cancha, va a enviar el centro. Costa la marca, llega Jiménez, saque de costado cerca del banderín para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le quedan 2 al partido, ganan los de mayo 2-0. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En Shell, 300 guaraníes menos por litro en nafta y alcohol. Carga 100.000 guaraníes más 45.000. Un autito coleccionable más 95.000. Llevas los modelos a Bluetooth Shell, precios bajos, calidad superior. Va a sacar desde el fondo Servín para la visita que gana 2-0. En estas fiestas, Pechugón te regala 200 vales de 200.000 guaraníes en productos. Sortea los viernes. Ingresa datos y números de factura o ticket legal en penchugón.com. Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre, nivel 3, Paseo La Galería. De 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. Cadán Motor Show. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Ramírez. Barreto vio la roja. Ramírez fue al piso. Te estoy viendo, le dice el árbitro Julia Dosa allí a Fretes. Se viene tomando Fretes con Cornet, con Franco Costa, con el volante con Ramírez, Castro también, Jorge. ¿Con quién? Con Castro también hace un rato. Estilo libre finalmente para los de mayo en su terreno. Chiparrica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguiros en redes sociales, comunícate al 0981 319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Infoserrana.edu.py. Córner encara la marca de Saracho. Falta de Saracho sobre Córner. Se va el partido. Le quedan segundos. Tiro libre para los de mayo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Popasa. ¿Cuánto más dio aparte de los 4, Germán? 2 otra vez, Jorge. Vamos hasta el minuto 51 finalmente. Le va a pegar a la pelota Cornet, tiro libre que corresponde a los de mayo, que quiere el tercero, frontal al arco, el disparo, más lejos afuera, saque de meta para Emiliano. La Felax, que es lustosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Se representa Bioethic Pharma. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado a la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Le va quedando Domínguez, la pelota mitad de terreno para Roberto Ramírez, lo persiguió Campos, pelota sobre Ramírez, golpea de cabeza Gutiérrez, el balón en mitad de terreno de Paredes, casi 50 del partido, ya definido, gana el 2 de mayo por ahora 2-0, a propósito, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos segunda etapa, con sabor te contamos el marcador del partido, ya virá, Caricia el nuevo, Caricia 2 litros, indica Jorge. Emiliano 0, 2 de mayo 2. Y su seguros Chaco. Gran campaña del equipo norteño, del cuadro Pedro Juanino dentro del torneo clausura. Se va colocando segundo, aunque viene el descuento de Campos. No pudo Saracho. Fretes intenta, va Fretes sobre la zona derecha y recibe el puntero la próxima fecha con la posibilidad de recortar distancia. Si es que suma de a 3 el partido en la próxima jornada en Pedro Juan Caballero entre el 2 de mayo limpia. Y una de sus mejores figuras hoy la expulsión. Barreto va a mirar desde las gradas ese partido el central del 2 de mayo. Totalmente extraño. Ya tenía una amarilla, no se cuidó
el Felipe Melo Pedro Juanino Barreto. Es así, señores. Salida para los de Mayo. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.online.com. Pelota que le va quedando a Marcos Caballero, señores. No hay tiempo. Final. Final del juego, final del partido. Aquí en Santísima Trinidad en el Estadio Martín Torres. Culmina el partido, culmina la fecha 19 del torneo. Clausura lo ganó la visita, ganó los de Mayo. Ameliano 0, 2 de Mayo 2. Monumental. Relató Jorge Casal. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me voy a acercar acá al presidente de 2 de Mayo, Hugo Romero. Vamos a escuchar sus palabras después de lo que ha sido esta victoria. Demasiado importante, es lo que veníamos a buscar, se nos dio, las condiciones de campo también se comportó bien, y bueno, el equipo se paró bastante bien, nos salvamos en una jugada al inicio del partido, conseguimos hacer los goles en los momentos justos, y bueno, ahora somos escolta y ahora sí a pensar en Olimpia que vamos a jugar este fin de semana. Mucho significa esta victoria, presidente. Sumando en la tabla de posiciones, también en la tabla de promedio para pelear un lugar en Copa Sudamericana. Pues. Bueno, en realidad nosotros ya estamos en Copa Sudamericana, sí, lo que queremos sumar, sumamos para nuestro acumulativo que va a ser demasiado importante para el año que viene. Pero sí, todavía pensamos ahora un poco en el campeonato, ya que hay 7 puntos de ventaja. Le vamos a recibir en nuestra casa el próximo fin de semana a Olimpia, entonces creemos y queremos lógicamente y soñamos en poder ganar el partido y después vamos a ver en la recta final qué ocurre, pero sí que demasiado contento con una victoria importante contra un gran rival, Ameliano, un gran rival, se pasó jugando fútbol, que es lo más importante. Bueno, salimos victoriosos, eso es lo más importante. ¿Qué significa para usted? Imagino cuando arrancaba el año seguramente la idea era quedar en primera, pelear en eso, y hoy, a falta de 3 fechas, inclusive están peleando el campeonato. Clausura, presidente. Sí, eso venía diciendo, para mí es un sueño en realidad, porque nosotros cuando iniciamos este proceso, nuestro objetivo estaba trazado en primer objetivo, la permanencia, el segundo objetivo, tratar de jugar una Copa Sudamericana. Los 2 objetivos que nos trazamos ya cumplidos, pero ahora queremos más. Cuando se dan las cosas, queremos más y estamos soñando en eso. El equipo también demuestra que puede. Queremos, en realidad queremos, soñamos y ahora a pelear y a recibirle a Olimpia, que va a ser una fiesta tremenda en Pedro Juan. Entonces ahora a prepararnos, a disfrutar un poco de esta victoria importante y después pensar en lo que vendrá. ¿Para qué día juegan, presidente? Y bueno, dentro de un rato, en media hora más, hay reunión de la digital para poder programar. Se esperaba el resultado de nuestro partido. Domingo 17 horas, es el horario que yo peticioné para que podamos jugar también todavía con luz natural, por la seguridad. Yo creo que mucha gente se va a llegar hasta Pedro Juan Caballero, entonces pensando también en los visitantes, el horario